escrito, digamos, también lo voy a subir a la plataforma Moodle, ¿no? Y como aquí ven este capítulo 1 es lo que hemos hecho el día jueves, ¿no es cierto? Hemos hablado de la mecánica de los fluidos, donde decíamos que es la madre prácticamente de la hidráulica, ¿no? Porque la hidráulica es una partecita de la mecánica de los fluidos, puesto que la mecánica de los fluidos estudia a los gases y a los líquidos, ¿no es cierto? En cambio, la hidráulica solo estudia a los líquidos, ¿bien? Y para estudiar la mecánica de los fluidos vamos a recurrir también a los conocimientos de la física, donde ustedes han visto la conservación de la materia, la conservación de la energía, las leyes de Newton, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ello es que se aplica al movimiento de los fluidos. Ya ustedes han visto en la física tanto la mecánica de la partícula como la mecánica del sólido, ¿no es cierto? Aquí vamos a ver de los fluidos, específicamente del líquido. Entonces, como ya decíamos, ¿no? Los fluidos pueden ser líquidos, pueden ser gases, y la diferencia entre ellos está en la distancia entre sus moléculas, ¿no es cierto? Los gases tienen sus moléculas más separadas entre sí. En cambio, los líquidos están un poco más unidos y de los sólidos están mucho más cerca. Por eso que la fuerza de atracción interna entre ellos es mayor, ¿no es cierto? No podemos romper con facilidad al sólido. ¿Por qué? Porque sus moléculas están muy bien cohesionadas. Entonces, la hidráulica, y eso ya también les decía el jueves pasado, que en su origen viene de dos palabras griegas, hidor y aulos, que quiere decir conducción del agua. Es así como se conceptualizaba la hidráulica antes, la conducción del agua. Y en el paso del tiempo, la hidráulica fue evolucionando y ahora decimos es el estudio de los líquidos, ¿no es cierto? Tanto en reposo como en movimiento. Hemos hablado de la hidráulica y sus partes, la hidrostática, que estudia los líquidos en reposo, la hidrodinámica, que estudia los líquidos en movimiento. Entonces, estos tres primeros capítulos nos vamos a detener en la hidrostática y luego vamos a hacer la hidrodinámica. Entonces, nuestro primer parcial, ya hemos señalado el miércoles pasado, va a consistir en la hidrostática. Y la hidráulica aplicada ya viene con los conocimientos de la hidráulica teórica. La hidráulica fluvial, la hidráulica agrícola, la urbana o ambiental, donde está agua potable, alcantarillado, ¿no? Pero ya es la aplicación de lo que vamos a ir viendo en la hidráulica. Entonces, como la hidráulica estudia los líquidos, lo que nos interesa a nosotros es el agua. ¿Ya? De los líquidos que nos interesa es el agua, al cual vamos a poner dedicación en todas estas nuestras clases. Porque en la ingeniería civil es el agua el que influye en nuestras estructuras, es decir, el agua al que tenemos que transportar, ¿no es cierto? Ya sea en estructuras superficiales o estructuras subterráneas, el agua tiene una gran influencia, por eso es que estudiamos esta rama. Las leyes que vamos a ir trabajando es la de Arquímedes, la ley de flotación. Vamos a también tocar lo que ha hecho Galileo Galilei. Él, a partir del método científico, ha también confirmado la ley de Arquímedes, ¿no? Galileo Galilei es el padre de la investigación científica. Antes de él, los avances que ha tenido la ciencia eran de forma muy empírica, ¿no? Es decir, muy rudimentaria, diríamos. En cambio, con Galileo Galilei ha adquirido un cuerpo más experimental. A Pascal también lo vamos a ver ya hoy sobre las máquinas hidráulicas que él ha trabajado. Newton, la viscosidad, hemos hablado esto en las propiedades. Reynolds, Oswald Reynolds ha trabajado también bastante en flujos laminares y turbulentos, que a partir del capítulo 4 va a ser parte de nuestro léxico que vamos a
usar tanto en tuberías como en canales en la hidráulica 2. Torricelli, que ha hecho grandes trabajos con los orificios, ese es el motivo de nuestro capítulo final. Y Euler. Euler es el de los matemáticos que han tratado a la hidráulica y a la mecánica de fluidos, pero a partir de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Y en la actualidad, cuando se hace simulaciones empleando las computadoras, se recurre precisamente a lo que ha hecho Euler, ¿no? Sus ecuaciones diferenciales se van simulando en el tiempo. Entonces, todos ellos han contribuido a lo que hoy ya para nosotros es estudio, ¿no? El día jueves hemos hablado también de la densidad, representado con la letra griega Rho, ¿no? Las unidades que vamos a emplear, kilogramos por metro cúbico, UTM por metro cúbico, en el inglés el slug por pie cúbico, ¿no es cierto? Esto que ustedes lo han visto en la física. Entonces, si decimos usar las unidades técnicas, ahí en donde está el UTM por metro cúbico. Si decimos usar unidades inglesas, el slug por pie cúbico, ¿no es cierto? Y recordarán también que hemos hablado de los pesos específicos, representados con la letra griega gamma, ¿no? Entonces, el peso específico es peso sobre volumen y la densidad es masa sobre volumen. ¿Qué unidad vamos a emplear en el peso específico? Kilogramo fuerza por metro cúbico, kilonewton por metro cúbico y libra por pie cúbico. Luego, la relación que existe entre peso específico y densidad está a través de la aceleración de la gravedad. Entonces, gamma es igual a Rho por G. Entonces, con esto vamos a poder interactuar con estas dos propiedades del agua. La densidad relativa, ya sea su densidad del líquido sobre densidad del agua o peso específico del líquido sobre peso específico del agua. ¿Ya? Entonces, esto ya también hemos señalado en la clase anterior, que tanto el peso específico como la densidad dependen de la temperatura, ¿no es cierto? A mayor temperatura del líquido, tenemos menos peso específico, menos densidad. Y lo otro, ¿no? Cuando la temperatura es bajísima, cercana a 0 grados centígrados, el peso específico del agua aumenta, ¿no es cierto? Porque tiende a hacerse sólido, porque se congela el agua. Entonces, estas propiedades son útiles también cuando tengamos que hablar de las tuberías, ¿no es cierto? ¿Por qué muchas tuberías en tiempo de invierno tienden a romperse, decimos, en el lenguaje común, ¿no? Porque el agua se congela y al congelarse se hace sólido, ¿no es cierto? Pero aumenta su volumen. ¿Ya? El agua al congelarse aumenta su volumen. Entonces, el líquido que está dentro de la tubería tiene un volumen cabal, se congela, aumenta el volumen y ahí es donde fractura a la tubería, especialmente si es de plástico, ¿no es cierto? Bien, luego la temperatura a 4 grados centígrados es a ello donde nosotros tomamos valores para gamma del agua. Entonces, estos tres valores ustedes tienen que grabar en la cabeza, ¿no es cierto? Gamma del agua, 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Gamma del agua, 9.81 kilonewtons por metro cúbico, o en las unidades en inglés, gamma del agua, 62.4 libras por pie cúbico. Entonces, estos valores con diferentes unidades vamos a ir usando constantemente. Ya lo estamos presentando. Ustedes ya han visto aquí la temperatura que se emplea es a 4 grados centígrados. Ya en temas más específicos, ahí como cuando lleguen ustedes a Ingeniería Sanitaria 2, donde se trabaja con aguas residuales, ahí ya van a tomar en cuenta el peso específico en función a la temperatura, ¿no? El agua residual suele estar a 20 grados centígrados. Entonces, ¿cuánto es su gamma del agua para esa temperatura? Entonces, ahí ya van a ser más específicos. Pero aquí en hidráulica 1 y hidráulica 2
se considera 4 grados centígrados como temperatura y sus valores. Bien, ¿qué hemos dicho de la viscosidad en la clase anterior? Que es la resistencia que tienen los líquidos a moverse, ¿no es cierto? No se mueven con facilidad los líquidos, se resisten a moverse. ¿Por qué? Porque entre ellos existen fuerzas de fricción, ¿no? Nos recordarán también que les decía Isaac Newton ha estudiado el movimiento de una masa de agua y él ha determinado que no se mueven como un conjunto, como se creía, sino que por láminas. Las láminas que están más abajo tienen menos velocidad, las que están más arriba tienen más velocidad, las que están más arriba ya mucho más velocidad, ¿no? Y su perfil de velocidades es tal como estamos viendo aquí. Entonces, las moléculas de agua que están cerca al fondo de un río, su velocidad es casi cero. En cambio, aquellas moléculas que están en la superficie del agua tienen mayor velocidad, ¿no? Entonces, se mueven por láminas. Y como tienen diferentes velocidades, entonces hay rozamiento entre láminas, láminas de espesor diferencial de un grupo de moléculas. Entonces, esta fuerza cortante de rozamiento, Newton también lo ha estudiado y ha encontrado que es igual a nu por diferencial de la velocidad sobre diferencial de la profundidad y. Y a este nu lo ha denominado la viscosidad dinámica, cuya unidad de medida es el poise, ¿ya? Y este nu tiene que ver mucho con el nu que ustedes han visto en la física 100. Los coeficientes o factores de fricción, de rozamiento, lo han llamado entre sólidos, ¿no es cierto? Este nu tiene su característica porque aquí es entre moléculas del líquido, pero tiene mucho de parecido. Ya no estoy diciendo que es lo mismo, no. Tiene mucho de parecido este nu del rozamiento entre moléculas de agua con el nu que ustedes han visto en la física 100 entre sólidos, ¿no? Un plano inclinado, un objeto que baja por este plano inclinado, les decía, ¿no? Y aquí más o menos tiene esa referencia. Entonces, nu, la viscosidad dinámica, y la viscosidad cinemática, expresado como ni o nu, así se llama también en el griego, ¿no es cierto? ¿Igual a qué? A la viscosidad dinámica sobre rho que es la densidad, ¿no es cierto? Entonces, la viscosidad cinemática lo vamos a expresar en Stokes o metros cuadrados por segundo. Y como estamos mostrando en esta figura, la viscosidad también tiene que ver con la temperatura. A mayor temperatura, menor viscosidad del líquido, ¿no? Y vamos a ver ya en los siguientes capítulos, a partir del 3, cómo la viscosidad cumple un papel importante en la hidrodinámica. Entonces, esta viscosidad nos permite clasificar si es turbulento, si es flujo de transición, si es flujo laminar. El flujo laminar es suave, ¿no? El turbulento es rápido. Entonces, gracias a esta propiedad vamos a trabajar, digamos, en la identificación de líquidos. Hemos hablado en la clase anterior también sobre la cohesión y la adhesión, ¿no es cierto? La cohesión que tiene que ver con el agarre entre las moléculas. O sea, en su interior las moléculas de agua se van agarrando, no quieren separarse, a eso llamamos cohesión. Y la adhesión, ¿qué les decía en la clase anterior? La adhesión es una fuerza intermolecular que tiene que ver con los sólidos, con los líquidos y los gases. Aquí pueden ver ustedes aquí en la figura de la izquierda, tengo agua en un recipiente sólido que podría ser de vidrio. Entonces, ¿qué pasa? Las moléculas de agua tienden a jalar a las moléculas del sólido y las moléculas del sólido tienden a jalar a las del agua. Entonces, ahí hay como una disputa entre estos dos estados, ¿no? Y Pero disculpe. cuando... Sí, Dije, va a disculpar, la reunión se va a cortar, van a volver a entrar, por favor, ingeniero.
Sí, por favor, sí, por favor. Ya, jóvenes han escuchado, vamos a, una vez que se corte, se vuelven a conectar. ¿Ya? Pero mientras ello ocurra, aprovecharemos este tiempo. Entonces, les decía que esto de la adhesión es las fuerzas entre sólidos y líquidos. Y si observamos con equipos sofisticados, aquí en la superficie libre del agua, en los extremos que hay contacto con el sólido, tiende a subir esta lámina. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las moléculas del sólido tienen una fuerza mayor que las del líquido. Por eso alcanzan a hacerle ascender a la superficie libre del líquido, como estamos viendo aquí, la del agua. ¿Y qué ocurre si en vez del agua empleo el mercurio? Entonces, esta superficie libre del líquido tiende a bajar en los contactos con el sólido, ¿no? Tal como estamos mostrando aquí. Entonces, eso señala que las fuerzas intermoleculares del mercurio son más fuertes que las del sólido, que las del vidrio, ¿no es cierto? A eso se conoce como la adhesión, ya la propiedad de adhesión. Y la tensión superficial, también decíamos que tiene una disputa, digamos, entre un gas como el aire y el agua. La tensión superficial se produce en la parte superior, en el espejo de agua. Entonces, ahí las moléculas del agua se agarran entre sí y tienden a bajarle a la molécula del aire, ¿no? De trasladarla hacia abajo. Y las moléculas del aire, ¿qué hacen? Se agarran entre sí y tienden a jalarle al líquido hacia arriba. Entonces son las moléculas de la superficie del agua las que realmente sufren, ¿no es cierto? Porque sus compañeros hacia abajo les jalan y el aire hacia arriba trata de jalar. Entonces, como se produce ello, las moléculas del agua en la superficie libre es donde se tienen que agarrar más fuerte, ¿no? Se adhieren más fuerte para no dejarse arrastrar. Y es ahí donde se forma una película plástica, una película elástica, ¿ya? Es plástica elástica. ¿No? ¿Y cómo comprobamos ello? Metiendo un objeto muy delgadito como ser una aguja, lo metemos un ratito, lo mantenemos y suave comenzamos a subir y vamos a ver que hay una lámina que se adhiere a la aguja, que va subiendo con la aguja hasta que se rompe, ¿no es cierto? Entonces, ahí vemos el efecto de la tensión superficial. Ya eso también les decía en la clase anterior, que esta propiedad la observamos en los mecheros, ¿no? Generalmente en los mecheros usamos queroseno, ¿no es cierto? Y luego tenemos un hilo donde en la parte superior encendemos con un fósforo y tenemos el mechero trabajando. Entonces, ¿cómo es que el líquido y el fuego se mantiene? Es producto de que como el hilo no es totalmente sólido, tiene poros, entonces a través de ello sube el queroseno, ¿no es cierto? Entonces, a esa propiedad llamamos capilaridad, ¿ya? Cuando el líquido va subiendo a través de los poros de un sólido. Y para que esta tensión superficial no exista, estos poros tendrían que ser mayores a 1 centímetro. Pero como ello no ocurre en el caso de los muros de ladrillo, de adobes, yo qué les decía en la clase anterior, el nivel freático corresponde a... Yo les decía que bien, yo les decía que este fenómeno, digamos, la propiedad de la capilaridad, y lo vemos bastante en el campo de la ingeniería civil, en los muros, ya sean de ladrillo, de adobe, puesto que a través del suelo
el suelo no es sólido, ¿no es cierto? Tiene poros, tiene vacíos, y el nivel plástico, que tiene que ver también con el agua subterránea, entonces comienza a subir poco a poco el agua por capilaridad, llega al cimiento, luego pasa por el sobrecimiento y llega al muro. Y ahí se va humedeciendo el muro, aparece una mancha, se cae la pintura, ¿no es cierto? Eso es producto de la capilaridad. Y lo que hacemos en la ingeniería civil es prácticamente colocar plástico, ¿no es cierto? Puede ser asfalto, puede ser alquitrán, para impermeabilizar. Entonces, en esa superficie de contacto entre un muro, entre el sobrecimiento, impermeabilizamos, ¿no es cierto? Esa lámina de plástico que en la que se coloca evita el paso del agua por capilaridad. ¿Ya? Entonces, es importante entonces saber este fenómeno de la capilaridad que se presenta en las estructuras de la ingeniería civil y por tanto hay que tomar los recaudos necesarios porque puede provocar daños a las estructuras. Bien, entonces lo que he querido hasta aquí es mostrarles lo que hemos visto el día jueves porque considero que las propiedades de los fluidos van a ser nuestras bases sólidas para lo que viene de aquí en adelante, ¿no es cierto? Por eso he repasado. ¿Ya? Ahora voy a entrar al capítulo 2, que tiene que ver con la estática de los fluidos. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer también un breve repaso de lo que ustedes ya lo han visto en la física, ¿no es cierto? Ahí han hablado de lo que es presión. Presión, por definición, fuerza sobre área. ¿Ya? En esta figura estamos mostrando un recipiente, un líquido y este triangulito que nos indica la superficie libre. ¿Ya? Cuando vean este triangulito, entonces ya saben a qué nos estamos refiriendo, que no es un líquido confinado, sino tiene superficie libre que está en contacto con el aire, con la presión atmosférica. Y si dentro de este líquido existe un objeto, entonces el agua produce una presión, ¿no es cierto? Un elemento diferencial de fuerza sobre un elemento diferencial de área. Entonces a ello conceptualizamos como presión. ¿Ya? Presión igual diferencial de fuerza sobre área. La fuerza, ¿quién produce? En este caso, el líquido. ¿Ya? Y sobre el objeto que tiene un área. Ahora, la presión, vamos a trabajar en lo que viene de nuestra asignatura en las siguientes unidades. Kilogramo fuerza por metro cuadrado, kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. A este kilogramo fuerza lo llamamos también kilopondio, ¿no es cierto? Y el newton por metro cuadrado, que hace un pascal. Entonces, en algunos casos vamos a emplear pascal, otras veces vamos a decir hasta kilonewtons por metro cuadrado, kilo fuerza, kilogramo fuerza, para diferenciar del kilogramo masa, ¿no es cierto? Bien. La presión, entonces, es función de la fuerza. Bien, antes de continuar, jóvenes, he cambiado el documento, ¿están observando? ¿Me están escuchando perfectamente, jóvenes? Ingeniero. Bien, gracias. Eso me he olvidado decirles al principio, ¿no? Me van a dar siempre un reporte. Si notan que se va el audio o que se va la imagen, me van a hacer conocer, porque voy a ir cambiando documentos y a veces no siempre hay el efecto, ¿no? Eso ya nos ha ocurrido varias veces. Cambiamos el documento y ustedes lo ven, pero en otras oportunidades hemos cambiado documentos y el alumno no lo ha recibido. Entonces hay que volver a dejar de compartir y luego hay que ingresar de nuevo con el documento. Entonces eso me va a hacer conocer.
Bien, entonces como estamos hablando de presión, tiene mucha relación con fuerza, ¿no es cierto? Entonces la fuerza y la presión son perpendiculares a la superficie donde actúan, ¿no? Entonces aquí estamos mostrando ello en esta figura. Es el agua que produce presión que está relacionado con la fuerza es perpendicular. Aquí en esta superficie horizontal, las fuerzas de la presión son perpendiculares, ¿no es cierto? En esta superficie horizontal superior, la presión produce fuerzas dirigidas hacia arriba. Aquí en esta pared vertical de la izquierda, la presión perpendicular en su fuerza hacia la izquierda. Y en esta otra pared de la derecha, la presión también produce fuerzas, pero perpendiculares a esta superficie. ¿Ya? Entonces, para resolver los problemas, los ejercicios, es bueno siempre colocar estas fuercitas y su dirección. ¿Ya? Entonces, aquí el líquido produce presión y fuerza sobre las superficies, ¿no es cierto? Si tenemos una tubería, es decir, una sección circular, las fuerzas de la presión son radiales, ¿no es cierto? Van dirigidos hacia el centro del círculo, pero a la vez son perpendiculares a la superficie donde están actuando. Aquí tenemos de la misma manera dos. A ver, aquí vamos a ver, hay alumnos que nos están pidiendo ingresar a la clase. Bien, ya está. Entonces aquí en esta otra figura tenemos un anillo circular. Entonces fíjense cómo las fuerzas del agua producen también esfuerzos radiales, ¿no es cierto? Tanto hacia arriba como hacia abajo. Y en este depósito de la derecha tenemos un plano inclinado. Entonces las fuerzas de la presión son perpendiculares. ¿Ya? Entonces esto nos va a ayudar bastante cuando hagamos ejercicios. Por eso es de que ustedes necesitan grabar estas figuritas. ¿Ya? Hay que aprovechar. Ustedes ven estas figuras y ya lo tienen que grabar en el cerebro, ¿no? Este documento también lo voy a subir al Moodle del auto para que les puedan bajar, pero así como les estoy mostrando, ustedes ya vayan grabando. Cuando hagamos ejercicios de hidrostática, estas fuercitas de la presión hay que realizarlos. Aquí tenemos otros ejemplos. Un recipiente donde la pared inferior a la derecha tiene forma de arco, ¿no es cierto? Entonces fíjense cómo las flechitas de la presión también tienen ese efecto perpendicular. Ya a la izquierda, hacia abajo, a la derecha, en la superficie libre de líquido, cómo va actuando la presión. O en este plano inclinado, en esta presa. Cuando ustedes lleguen a hidráulica 2, no a hidráulica 2, a obras hidráulicas 2, ahí van a ser presas, que son estructuras de la ingeniería civil que se emplean para contener aguas, ¿no es cierto? Entonces, en Bolivia tenemos una serie de presas que se emplean gran parte de ellos para generar energía eléctrica, ¿no? Centrales hidroeléctricas. Entonces, las presas son estructuras para contener aguas. Aquí en el departamento de Oruro tenemos una presa muy conocida, ¿no? La de Tacagua, por ejemplo, la que está por Chayapata. Entonces aquí hay que hacer un diseño hidráulico, producto de los efectos del agua. Y ahí lo que les decía hace rato, la capilaridad, ¿no? Entonces aquí el agua subterránea va a subir hacia la presa, va a seguir, y eso va a provocar daños, ¿no? Entonces, para eso es que estamos estudiando este tema. Luego, aquí hay un recipiente
que está totalmente confinando al líquido, ¿no es cierto? En la parte superior ustedes pueden ver que hay un émbolo. No tenemos aquí, como en las figuras anteriores, una superficie libre donde el líquido se contacta con la presión atmosférica. Aquí no, está totalmente confinado. Y observen cómo las fuerzas de la presión del líquido están actuando perpendicularmente a estas superficies planas, ¿no es cierto? Bien, antes de seguir, vamos a presentar al ingeniero Félix Moyo. Él nos ha solicitado, como el ingeniero Rojas también, nos ha pedido de que ustedes reciban la visita de ellos, lógicamente en forma virtual. Ya estamos en esta etapa electoral, ¿no es cierto?, para elegir nuestro director de carrera, que va a efectuarse este día viernes, y respetuosos con lo que es la democracia universitaria, la libertad de pensamiento, el cogobierno, todo ello, vamos a cederle la palabra al ingeniero Félix Moyo, quien ha solicitado dirigirse a ustedes para presentar su plan de trabajo. Ya, por favor, jóvenes, les solicito el respeto que debe haber entre todos nosotros. Por tanto, el respeto es el que debe primar entre nosotros. Ya, por favor, jóvenes, les insinúo ello, que prestemos atención. Nuestro candidato que nos está viendo, estamos con alumnos de la materia hidráulica 1. Esta asignatura corresponde al cuarto semestre, entonces son alumnos que están cursando más o menos el segundo año, ¿no es cierto? Entonces, tiene la palabra, ingeniero. Buen día, adelante. Muy buenos días, ingeniero. Los méritos de nuestra carrera. Permítame, por favor, presentarme. Mi nombre es Félix Moyo Cayo, candidato a director de carrera para las gestiones 2021-2023. Todo punto del interior de un líquido, es decir, dentro de un líquido, soporta la misma presión en todas las direcciones. Entonces, tiene una presión desde abajo diagonal que es igual a la presión que es horizontal, de izquierda a derecha, o la presión de arriba hacia abajo, o la presión 4 de derecha a izquierda, inclinada, tienen la misma magnitud, ¿no? Entonces, la presión 1, la presión 2, la presión 3 y la presión 4 son iguales. Esto se cumple en los líquidos, no así en los sólidos. Cuando ustedes toquen la materia de mecánica de suelos, ahí van a ver que la presión 2, por ejemplo, no es igual a la presión 3, sino os va a decir la presión 2 es igual a una constante K menor a 1 que multiplica la presión 3. Entonces eso ocurre en los sólidos. Pero en los líquidos, no. Cualquiera sea la dirección, tiene el mismo valor. Y esto entonces a tener presente. Algo que también ya adelantó Pascal es lo que dice aquí. En un plano horizontal dentro del líquido, la presión tiene el mismo valor. Lo que estamos mostrando aquí en la figura. El plano horizontal, que es paralelo a la superficie libre del líquido, ¿no es cierto? Entonces, en cualquier punto de este plano horizontal, la presión que ejerce un líquido tiene el mismo valor. Pues aquí colocamos presión 1, presión 2, presión 3 y presión 4. Son
iguales. ¿Ya? Entonces, esta es otra condición importante. En el mismo nivel de líquido se da la misma presión. Algo que también nos enseña Pascal es la prensa hidráulica, ¿no? La prensa hidráulica transmite la presión por medio de un líquido. Entonces, gracias a este estudio de Pascal, hemos aprendido los seres humanos a transmitir presiones, mientras que los sólidos transmiten fuerzas, los líquidos transmiten presión. Entonces, ¿qué experiencia hizo Pascal? En un recipiente introdujo un líquido de peso específico gamma y en la parte superior, al mismo nivel, lo confinó al líquido a través de sólidos que vendrían a ser cilindros llamados émbolos, ¿no? En este lado colocó un sólido de área A mayúscula y en este otro lado un sólido de área A minúscula. Entonces, en el área A minúscula hizo una fuerza pequeña, y luego midió qué fuerza se producía en este área A. Entonces, para ello ha recurrido a dos enunciados. Uno, porque en principio era enunciado, cuando se decía la presión es fuerza sobre área, era un enunciado que luego ya en laboratorios fueron dándole lo científico, ¿no? Entonces, presión es fuerza sobre área. Y el otro punto importante, lo que dice aquí, en un plano horizontal dentro del líquido la presión tiene el mismo valor. Entonces, eso hizo Pascal. Aquí hay un solo plano horizontal. Entonces, aquí en la parte de la derecha la presión es fuerza F minúscula sobre área A minúscula. Y aquí a la izquierda la presión es fuerza F mayúscula sobre área A mayúscula, ¿no es cierto? Aquí aprovechó este enunciado del plano horizontal y colocó la igualdad. Entonces de ahí despejó F y tiene que es igual al F minúscula que se multiplica a la relación de áreas, A mayúscula sobre A minúscula. Entonces, ¿qué nos dice este enunciado? Que una fuerza F mayúscula se produce gracias al líquido y a la relación de áreas, la multiplicación de una fuerza. Entonces, si la relación de áreas es 2 y la fuerza F es 3, entonces, ¿qué va a ser F mayúscula? El producto, ¿no es cierto? El producto de esta relación de áreas y la fuerza. Entonces, si la relación de áreas es 2, la fuerza F minúscula lo voy a multiplicar por 2. Si la relación de áreas es 5, la fuerza pequeña F minúscula la voy a multiplicar por 5. Entonces, Blaise Pascal nos enseñó aquí que gracias a un líquido dentro de una prensa hidráulica, como lo ha llamado, podemos multiplicar fuerzas. Y este principio de la prensa hidráulica en la actualidad usamos bastante, ¿no es cierto? Como ser en los talleres mecánicos. Ahí hay esos gatos o gatas hidráulicas, colocan bajo de un carro y luego logran subir, ¿no? Logran elevarlo. Ese es el principio de la prensa hidráulica. Los frenos hidráulicos en los aviones, también la fuerza que presiona el piloto es multiplicado gracias a un líquido en un factor mayor. Entonces, debemos a Pascal este trabajo. Máquinas hidráulicas, cuando ustedes tengan que ya llevar la materia de maquinaria y equipo en la construcción, eso es SIP 2247, ahí van a hablar de estas maquinarias y el trabajo que se produce gracias a prensas hidráulicas. ¿Ya? Bien, entonces todo eso es gracias a Blaise Pascal. ¿Ya? Entonces,
estos elementos importantes. En cualquier punto, la presión es la misma, sea la dirección que sea. En un plano horizontal, las presiones son iguales. Y la prensa hidráulica que sirve para transmitir fuerzas gracias a un líquido, ¿ya? Y luego ya entramos a hablar de la diferencia de presiones. Este principio también es muy, muy importante porque Stevin, un investigador, logra efectuar este enunciado, ¿ya? La diferencia de presiones entre dos puntos de un líquido es igual al producto del peso específico gamma por la distancia vertical h entre dichos puntos, ¿ya? Y ya les decía en primera clase que existen ciencias teóricas y existen ciencias prácticas, ¿no es cierto? Las ciencias teóricas, llamadas también formales, y las ciencias prácticas, conocidas como factuales, ¿no? La hidráulica es una ciencia totalmente práctica. En sus inicios, todo se basaba en enunciados, ¿ya? Pero que en el tiempo fueron comprobados de una manera experimental. Entonces, este enunciado, en su principio, no tenía un muy importante que dice la diferencia de presiones entre dos puntos de un líquido, dentro de un líquido, es igual al producto del peso específico gamma por la distancia vertical h entre dichos puntos, lo que estamos mostrando aquí. La superficie libre del líquido, el punto 1 que está más abajo y el punto 2 que está más arriba, ¿no es cierto? Entonces, presión en el punto 1 menos la presión en el punto 2 lo vamos a obtener como gamma del líquido por la distancia que separa estos puntos. En esta notación, el primer sumando es el que está más abajo, ¿ya? Presión 1 y el segundo sumando está más arriba. Entonces, es así como vamos a ir trabajando, ¿ya? En esta otra figura hemos cambiado los puntos, la presión 2 está abajo y la presión 1 está arriba, ¿no es cierto? Esto hemos hecho para que no manejemos de memoria, ¿ya? El primer sumando es el que está más abajo, independientemente del subíndice que le demos, ¿no es cierto? Esto hemos colocado porque en muchos ejercicios que he visto en los exámenes, especialmente al usar esta expresión, lo han colocado presión 1 menos presión 2 de memoria sin tomar en cuenta dónde estaba el punto 1. Ya, eso es indiferente, ¿no es cierto? Ya por eso estamos haciendo esta aclaración. Bien, entonces, con la diferencia de presiones que lo debemos a Stevin, ya viene lo siguiente, hablar de la influencia de la presión atmosférica. La presión atmosférica, que lo vamos a representar con las letras PA, actúa en la superficie libre del líquido y depende de la altura sobre el nivel del mar. ¿Ya? Entonces, en esta figura, aquí tenemos un líquido de peso específico gamma, la superficie libre del líquido, que lo representamos con un triángulo. Entonces, en esta parte superior está actuando la presión atmosférica. Esta presión atmosférica que todos lo sentimos, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo está sometido en este momento, donde están ustedes, a presión de este gas. El aire es un gas, ¿no es cierto?, que nos está rodeando. Entonces, en todo nuestro cuerpo, en la cabeza, aquí en mi mano, en mis hombros, en mis orejas, en todo lugar está actuando la presión atmosférica, ese fluido, ese gas. Y la superficie libre del líquido no se salva de ello. Ahí también está participando la presión atmosférica, ¿no? Entonces, si aquí en esta figura hago la diferencia de presiones entre el punto más bajo y el punto superior que está en la superficie libre, ¿qué voy a tener? Presión 1 menos la presión atmosférica en A igual
a gamma por H. De ahí despejo la presión 1. La presión A va a sumar al miembro de la derecha, entonces tengo presión 1 igual a gamma por H más presión atmosférica. A ello lo denominamos presión absoluta. ¿Ya? Ahora, si voy a ignorar esta presión atmosférica, es decir, la voy a despreciar, tengo presión 1 igual a gamma por H. A esto llamamos presión manométrica. Algunos lo llaman presión relativa también, ¿ya? Entonces, esto es necesario que ustedes entiendan, ¿ya? Que tenemos dos presiones, la absoluta, que toma en cuenta a la presión atmosférica, y la presión manométrica, que la desprecia a la atmosférica. Entonces, aquí en esta figura, entonces, estos vectores o flechitas que hemos representado señalan las fuerzas que produce la presión atmosférica, ¿ya? Y esta presión atmosférica no es igual para todos, ¿no es cierto? Depende del nivel del mar. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 1.033 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, ¿ya? Y esto se da a nivel del mar. En el caso de Oruro, la presión atmosférica no es igual que la presión atmosférica en Santa Cruz, donde existe mayor presión. En Santa Cruz existe mayor presión atmosférica, ¿no es cierto? Ustedes se han debido enterar constantemente, escuchamos decir, a tal persona le han sugerido que se vaya a Cochabamba, que se vaya a un lugar bajo como Santa Cruz, porque tiene problemas con su presión. Se debe a esto, ¿no es cierto? Se debe a la presión atmosférica que está actuando en Santa Cruz, que está actuando en Oruro. Y hay casos también que son excepcionales, donde gente que vive en Santa Cruz les recomiendan los médicos ir a vivir a la altura. Ese caso es menos usual. Lo más conocido es decir que los que vivimos aquí en la altura vayamos a vivir a lugares bajos, especialmente cuando uno ya tiene una edad avanzada, ¿no es cierto? Ese es el efecto de la presión atmosférica, ¿no? Entonces aquí tenemos la presión en I. Quiero saber cuánto es la presión en I minúscula dentro del líquido. Entonces, ¿cómo voy a obtener ello? Con diferencia de presiones. Voy a decir la presión en I menos la presión en A minúscula es igual al gamma del líquido, o sea, peso específico, por la distancia que separa I minúscula con A, la distancia vertical, H, ¿no? ¿Y qué presión hay en A minúscula? La presión atmosférica. Entonces aquí estoy anotando la presión absoluta en I minúscula y aquí estoy anotando la presión manométrica en I minúscula. Fíjense, estamos ignorando la presión atmosférica, ¿no es cierto? Bien, entonces como aquí está escrito, la presión absoluta toma como referencia al cero absoluto o el vacío. Entonces las presiones absolutas se miden a partir del vacío. En la física seguramente les han explicado en qué consiste el vacío, cómo se genera el vacío, ¿no es cierto? La presión manométrica tiene como referencia a la presión atmosférica. Esta figura nos indica ello. Estos ejes cartesianos que están viendo ustedes tiene como origen el vacío. Entonces, a partir del vacío, en 1, tengo la presión absoluta, ¿no es cierto? Está ordenada. Pero para hablar de la presión manométrica, trazo un segundo eje horizontal y a partir de ello es que recién vamos a medir la presión manométrica. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la presión manométrica y la presión absoluta? Es la intervención de la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica.
¿ya? Entonces, ¿desde dónde se mide la presión absoluta? Desde el vacío. ¿Desde dónde se mide la presión manométrica? A partir del eje representado por la presión atmosférica. Entonces, eso muestra la figura. Ahora, otro detalle necesario hacer conocer. La presión absoluta siempre va a ser positiva, ¿ya? Entonces, todo lo que está arriba de este eje de las abscisas, ¿no es cierto? La presión absoluta siempre es positiva. No vamos a hablar de presiones negativas cuando estemos refiriéndonos a la presión absoluta, ¿ya? Siempre positiva. ¿Y qué pasa con la presión manométrica? Aquí sí podemos hablar de presión positiva y de presión negativa. Entonces, este eje que están viendo ustedes horizontal con color celeste es el límite. Entonces, lo que está por encima de esta línea celeste o azul tiene presión positiva, ¿no es cierto? Y lo que está por debajo es presión negativa. Entonces, eso les decía, la presión manométrica puede tener signo positivo o signo negativo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una presión donde estoy poniendo la manito del cursor? Ahí la presión absoluta va a ser positiva y va a tener un valor muy reducido. ¿Y qué pasa si digo cuánto es la presión manométrica ahí? ¿Dónde está la manito? Vamos a decir, tiene signo negativo. ¿Ya? Entonces reitero, donde está la manito del cursor, la presión absoluta es positiva y se mide a partir del eje horizontal de color negro. Y la presión manométrica tiene signo negativo y se mide a partir de la línea de color celeste o azul. ¿No es cierto? Entonces, físicamente, ¿cómo voy a explicar una presión negativa? Voy a decir, es presión manométrica y se caracteriza porque es menor a la presión atmosférica, ¿ya? Entonces, una presión negativa que es manométrica se identifica como presión menor a la atmosférica. Ya en el capítulo de la hidrodinámica íbamos a explicar con mayor detalle esto de la presión negativa, ¿ya? Pero por ahora, donde vamos a tocar todavía la hidrostática, es decir, los líquidos en reposo, vamos a decir, la presión negativa corresponde a la presión manométrica y quiere decir que es menor a la presión atmosférica, ¿ya? Ahí vamos a quedar con este concepto de las presiones. Entonces, como estamos aquí indicando, una presión negativa se refiere a la presión manométrica y quiere decir que es menor a esta presión atmosférica, ¿ya? Entonces, la presión manométrica menor a la presión atmosférica. Y también cuando hablemos de presiones, hemos hablado ya de la presión absoluta, de la presión manométrica, y también nos vamos a referir a la presión hidrostática, ¿ya? Esta diferencia tiene que estar también muy clara, ¿ya? Alguna vez cuando hemos tomado exámenes teóricos, decíamos, ¿a qué es igual presión? La respuesta tiene que ser, presión es igual a fuerza sobre área, ¿no es cierto? Pero si preguntamos qué es presión hidrostática, ¿qué vamos a decir? Es la que produce un líquido en reposo y es igual a gamma por H. ¿Ya? La presión hidrostática es igual al peso específico del líquido por la distancia H a la superficie libre del líquido. Entonces, esta expresión hay que grabarla, ¿ya? Como presión hidrostática. Entonces, aquí en esta figura vemos su explicación. Entonces, la superficie libre del líquido que está con un triángulo, el punto 1. Quiero saber a qué es igual la presión hidrostática en 1. Voy a decir, es igual al gamma
de líquido multiplicado por la distancia h desde el punto 1 a la superficie libre de líquido. Ahora, esta expresión de gamma por h, si lo grafico, voy a tener un triángulo, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice esta expresión, gamma por h? Cuando h sea 0, la presión también va a ser 0. Cuando tengamos la profundidad h, la presión va a ser de mayor valor. ¿Ya? Entonces, a mayor profundidad, mayor presión. Entonces, estoy en la superficie del líquido, la presión es 0. Voy introduciéndome poquito a poco y voy a tener mayor presión, ¿no? Más adentro del líquido, mayor presión, tal como indica este diagrama de presiones. Y lo mismo ocurre lo que les decía hace rato de la presión atmosférica, ¿no? Nosotros tenemos una capa, ¿no es cierto?, de aire que nos cubre a la superficie terrestre. Llamamos la atmósfera. Entonces, la atmósfera, que es una capa que está totalmente lleno de aire, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más lejos estemos del límite de la atmósfera, existe mayor presión. Entonces, los que están viviendo en lugares bajos, como Santa Cruz, están a mayor distancia del límite de la atmósfera. Entonces, existe mayor presión en ellos, producto de este fluido que es el aire. Y los que vivimos más arriba, estamos más cerca de este límite de la atmósfera y, por tanto, recibimos menor presión atmosférica, tal como está indicando esto en el caso de un líquido. ¿Ya? Entonces, a mayor profundidad, mayor presión. Esto nos va a servir también para explicarnos las presiones, por ejemplo, de una instalación domiciliaria de agua potable en viviendas, en edificios, ¿no es cierto? De este principio vamos a ir hablando. Y de esta presión hidrostática, que es igual a gamma por h, si yo despejo h, voy a tener esta relación, ¿no es cierto? H igual a presión sobre gamma. A h lo conocemos como altura de presión. Y la altura de presión tiene como unidades al metro, al centímetro, al pie. Si este líquido es agua, lo podemos llamar más específicamente metro columna de agua, MCA. Si este líquido es gasolina, puedo llamarle MCG, metros columna de gasolina, ¿no? Si aquí tengo mercurio, lo puedo llamar MCHG, metros columna de mercurio, dependiendo de qué líquido sea. ¿Ya? Pero eso en cada problema se especifica, ¿no es cierto? Pero en forma general podemos representarlo en metros, centímetros o pie. ¿Ya? Entonces, la altura de presión. Estamos ya hablando de la presión hidrostática, de la altura de presión. En muchos ejercicios vamos a hablar de ello, ¿no? De la altura de presión. Por ejemplo, en los sistemas de abastecimiento de agua, cuando hay que determinar si se va a requerir el uso de bomba o no, precisamente se recurre a este concepto, la altura de presión. Y eso me va a decir si es necesario usar bomba o no para llenar el tanque, digamos, en un edificio, en una vivienda. Entonces, este concepto para ahí es importante. Bien, aquí quedaremos, jóvenes. Entonces ya estamos poquito a poco introduciéndonos en la temática de la hidráulica, es así como ya vamos a ir avanzando más aceleradamente. Estos primeros conceptos es necesario que ustedes digamos, se apropien de ellos, y ya más adelante va a ser directamente ya menciones, ¿no? Ya voy a mencionar la altura de presión, la presión, aquí la diferencia de presiones. La ley de Pascal indica que en un plano horizontal voy a hacer uso directo ya de ello. Bien, antes de retirarnos, jóvenes, ¿alguna consulta que tengan sobre lo que hemos hablado hoy en la mañana? Bien, ingeniero. Ingeniero, indicaba que la presión digamos, en una superficie es perpendicular, ¿no? Y en caso de que sea, digamos,
el vértice de un rectángulo o de un cubo, ¿cómo actuaría en el vértice? A ver, vamos a una figura. Por ejemplo, aquí a la izquierda, donde estoy colocando el cursor, ¿no es cierto? ¿Cómo sería en la intersección de esta línea horizontal y de esta línea vertical, me dice, ¿no? ¿Cómo vendría a ser? Tendría la actuación diagonal, ¿no? Sería una diagonal, es decir, en este vértice existe una componente horizontal y existe una componente vertical. Entonces voy a colocar aquí un vector, una flecha en diagonal hacia esta esquina. Y cuando tenga que evaluarlo, voy a ver su componente horizontal y su componente vertical, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Mientras que aquí digo flechitas horizontales, aquí flechitas verticales. ¿Qué pasa en esta intersección? Se producen los dos, horizontal y vertical, ¿no? Y ahí vamos a usar la sumatoria de vectores, ¿no es cierto? La resultante es igual a la raíz cuadrada de la fuerza horizontal al cuadrado más la fuerza vertical al cuadrado, ¿no? Ahí sí se da una diagonal. Otra consulta que tengan. Ingeniero, una consulta. Gamma es igual a densidad por gravedad, ¿no? No. Gamma es el peso específico del líquido. Ya está bien. Pero no, eso es el principio. ¿Ya? No, eso es el concepto. Luego, ¿cómo relacionamos el peso específico con la densidad? A eso se está refiriendo usted. El peso específico es igual a la densidad por la aceleración de la gravedad, ¿no? Lo que en la clase anterior les decía, no es lo mismo decir gravedad G que decir aceleración de la gravedad G. La gravedad es un fenómeno que se manifiesta como la atracción de todo cuerpo hacia el centro de la Tierra. Esa es la gravedad. En cambio, la aceleración de la gravedad es lo que nosotros conocemos con la letra G y decimos es 9.81 metros por segundo cuadrado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, peso específico, gamma, es igual a la densidad ρ por G, la aceleración de la gravedad. Bien, otra consulta, jóvenes. Hice una consulta. Bueno, Adelante, ¿cómo vamos a saber en la presión atmosférica despreciarla y apreciarla? En los problemas de la realidad, de la práctica, se trabaja con la presión manométrica. Ya en los líquidos trabajamos con la presión manométrica, en la realidad. En sus materias que ustedes van a ver más adelante ya de especialidad, de hecho se trabaja con presión manométrica. Nosotros los que estamos involucrados en el agua, ¿no es cierto? En cambio, en las otras profesiones como la ingeniería mecánica, ingeniería química, que usan bastante la mecánica de los fluidos, es decir, gases y líquidos, ahí sí ellos tienen que hacer la diferencia cuándo va a ser la presión absoluta y cuándo se va a usar la presión manométrica, ¿no? Cuando trabajamos con exclusivamente gases, de hecho trabajamos con presiones absolutas, ¿no? Y cuando el fluido predominante es el líquido, en la práctica nos referimos a la presión manométrica, ¿ya? Entonces, en nuestra profesión, de hecho, va a ser presión manométrica, pero en la asignatura donde estamos aprendiendo a diferenciar estos conceptos, ahí sí vamos a decir determinar la presión absoluta, o en otros casos, determinar la presión manométrica, ¿ya? Aquí vamos a especificar. Pero en los problemas prácticos ya uno sabe que tiene que trabajar directamente con la presión manométrica. Bien, ¿alguna otra consulta? Indicaba que para impermeabilizar, digamos, una construcción se hacía del sobrecimiento y luego el muro, ¿no? ¿Y por qué
no se puede impermeabilizar, digamos, el cimiento y el sobrecimiento. También podría, ¿no? Pero generalmente el o mejor dicho, el cimiento, a ver, vamos a mostrar la figura, ¿dónde está? Aquí. Este impermeabilizante, que está en este caso entre el sobrecimiento y el muro, es un material plástico, decíamos, antes se usaba alquitrán o otras veces se usó del agua subterránea hacia el muro, ¿no es cierto?, para cortar la capilaridad del agua. Bien, es práctica colocar entre el muro y el sobrecimiento. Ahora, el alumno dice, ¿por qué no colocamos aquí abajo, en el cimiento, que está en contacto con el suelo? Esto generalmente no se hace por la cuestión de la duración del plástico, ¿no? El plástico que colocaríamos en el suelo sería más atacado fácilmente por el material granular que tiene el suelo, ¿no es cierto? El suelo sabemos que está compuesto de ¿qué? Puede tener limos, puede tener arcillas, puede tener arenas, puede tener piedras, puede tener grava, y estas piedritas, estas gravillas podrían tener elementos puntiagudos que podrían dañar al impermeabilizante, ¿no es cierto? Por eso es que se coloca más arriba, donde hay contacto del muro y del sobrecimiento, donde no va a haber este problema ya digamos, de daño al impermeabilizante, ¿ya? Pero si se coloca aquí abajo, no tendría que haber problema en el evitar el problema de la capilaridad, ¿no? El problema es ya en el material. Bien, ¿alguna pregunta más que tengan, jóvenes? Bien, no existe. Pero todas las clases que vamos a ir poquito a poco introduciéndonos en esta rama, vamos a ir tocando estas temáticas, ¿no? Esto de la impermeabilización vamos a hablar también más adelante, ya con más detalles. Y ustedes tienen que hacer siempre preguntas, ¿ya? Es la mejor manera de aprender a hacer preguntas, no solo en esta materia, en todas sus materias tienen que acostumbrarse a preguntar, ¿ya? No se guarden la duda. ¿Ya? Esto es lo que me pregunta, por ejemplo, el joven de por qué colocamos entre el sobrecimiento y el muro y por qué no entre el cimiento y el suelo. Eso lo van a tocar también con mayor profundidad cuando ya lleven las materias de estructuras, ¿no es cierto? Ahí van a hablar de impermeabilizantes, ya desde materiales de construcción, ¿no es cierto? Ahí van a hablar los efectos que tiene la tecnología de la construcción. Eso llamamos tecnología de la construcción, cuando hablan de la duración de los materiales, qué materiales son los apropiados, cuáles no son los apropiados. Eso ya es tecnología de la construcción que van a ir viendo poco a poco en materias superiores. Bien, pues como ya no hay preguntas, suspenderemos nuestra clase. Que tengan un buen resto de este día miércoles, jóvenes, y como